Adelante, Pili. Estamos. Don Mario Rodas, usted está en contraluz, vea, no se le va a ver ahí. Y también Es a propósito. Entonces, vamos a dar inicio a este conversatorio. Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Aportes de las recicladoras de base en la recuperación de residuos sólidos, un servicio ambiental invisible que contribuye a la acción por el clima. Este espacio es impulsado por el programa de apoyo a la ANDC, el cual es implementado por el Ministerio de Ambiente y Agua con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. La organización de este conversatorio la hemos realizado en coordinación con el colectivo Recibesi. Agradecemos el apoyo también a Seres y Líderes para Gobernar. Este espacio tiene como objetivo el visibilizar al sector residuos dentro del esfuerzo del cumplimiento de la contribución determinada a nivel nacional del país en el componente de mitigación al cambio climático y analizar el ciclo de la gestión de residuos y la cadena de reciclaje en Ecuador desde una perspectiva de género. Les comentamos un poco la metodología que vamos a usar esta tarde. Este conversatorio tendrá una duración aproximadamente de 1 hora y media. Realizaremos 2 preguntas a cada panelista invitada, quienes tendrán 5 minutos para desarrollar sus respuestas. Tendremos también la recepción de sus preguntas como participantes a los panelistas a través del chat o del espacio de preguntas y respuestas que está habilitado en la parte inferior de sus pantallas. Por favor, si tienen alguna pregunta para ellas, incluir el nombre a la que panelista va dirigida la pregunta. Les recordamos que de presentarse alguna acción fuera del conversatorio o alguna palabra fuera de tono en el chat, tendremos que suspender el mismo. También quería comentarles que este evento quedará grabado y lo compartiremos con todos los participantes posterior a la culminación de este evento. Con el fin de contextualizar un poco esta temática, hemos preparado un pequeño video que queremos compartir con ustedes a continuación. Un momentito que no encuentro el video. Por alguna razón no me sale el video. Alguien. No sé si alguien que tenga el video lo puede compartir, por favor. Tal vez, Pilar, podemos comenzar y dejamos el video para el final. Sí, puede ser. Comencemos. Ok. Para la bienvenida de este evento vamos a dar paso a Humberto Re, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Bienvenido, por favor, Humberto, adelante. ahí sí, estoy ya. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Ya, excelente.
Bueno, buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por haberme invitado a ser parte de este conversatorio. En realidad el tema es muy apasionante y yo soy un amante de los residuos, siempre lo he sido. Y aún incluso desde cambio climático, pues seguimos aportando y buscando cómo apoyar justamente en este sector para que justamente sea un sector bajo en emisiones y que sea un sector resiliente al clima. Se me ha dado justamente el honor de dar las palabras de inicio, entonces daré lectura al discurso que hemos preparado. La Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Agua hace un extensivo y cordial saludo a quienes hoy nos hemos convocado para reflexionar sobre una importante temática. Los residuos sólidos son considerados uno de los principales subproductos del creciente modelo de desarrollo en el mundo y representan una fuente significativa de contaminación ambiental, con un alto riesgo de afectar la salud pública y la salud de los ecosistemas en el corto, mediano y largo plazo. El sector residuos dentro del inventario de gases de efecto invernadero que lo desarrollamos en el Ministerio de Ambiente y Agua a través de esta subsecretaría representa aproximadamente el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que representan 3.3 millones de toneladas de CO2 equivalente. La categoría principal de emisiones o la categoría principal por la cual calculamos las emisiones son justamente rellenos sanitarios y aguas residuales. El manejo y mitigación de estos impactos depende de la gestión integral de los residuos sólidos, que por lo general se encuentra bajo la responsabilidad de las autoridades locales. Ecuador tiene una visión integral en las iniciativas ambientales y es así que el Ministerio del Ambiente y Agua destaca entre las principales medidas de mitigación que se están impulsando para reducir y evitar las emisiones de este sector. El Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del Ministerio de Ambiente y Agua y la implementación de un proyecto piloto llamado Mecanismo Sectorial de Mitigación pudo permitir tener un primer acercamiento a lo que es reducir emisiones de gases de efecto invernadero en este sector. Este mecanismo justamente fue diseñado para recibir un incentivo, un pago por los resultados respecto a la reducción del gas metano que se produce por la descomposición de materia orgánica, promulgando que se aproveche este gas para generación o sirva para su quema activa. Con esto nosotros nos enfocamos en reducir esas emisiones. Sin embargo, existen otras medidas de importancia establecidas en las líneas de acción de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Estos son los compromisos que como país tenemos ante el Acuerdo de París principalmente y ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Existen otras iniciativas que hemos puesto en estos compromisos como compostaje, cambio de patrones de consumo, recuperación de materiales y el reciclaje inclusivo. En particular, ya que este conversatorio se enfoca en el reciclaje, quiero recalcar que es fundamental, puesto que este permite el consumo energético. ¿A qué me refiero con esto? El reciclaje es una parte clave, porque si es que nosotros lo practicamos, lo ponemos en marcha, lo que vamos a lograr justamente es reducir esos procesos industriales que provienen de la explotación de materias vírgenes, por ejemplo. ¿Sí? Considerando todas las implicaciones que esto requiere, por ejemplo, el transporte, la extracción, justamente el proceso industrial como tal, para luego la distribución y comercialización. Además, reduce requerimientos de espacio físico en los rellenos sanitarios, lo cual es importantísimo, dado que hoy por hoy y después de la pandemia hemos tenido estos rellenos sanitarios colapsados, alargando obviamente así el reciclaje, la vida útil de estas infraestructuras. La recuperación, almacenamiento y aprovechamiento de los residuos es una parte importante de la cadena productiva para la gestión integral de los residuos. En nuestro país, el desarrollo de esta parte de la cadena ha sido impulsada por interés y emprendimientos comerciales, lo cual, ligado a una falta de regulación y normativa, ha resultado en un mercado asimétrico y tal vez informal. En el país existen más de 20.000 personas dedicadas al reciclaje. A este sector pertenecen los recicladores de base, con características socioeconómicas muy deprimidas e innumerables emprendimientos pequeños de recuperación y acopio de grandes negocios también.
incluso algunas industrias verdaderamente recicladoras. El 75% de personas que se dedican al reciclaje de base son mujeres. Durante el proceso de construcción de la NDC o contribución determinada a nivel nacional, se realizó un análisis de género a nivel cuantitativo y cualitativo, identificando que las principales brechas de género de esta actividad son la ausencia de información desagregada por sexo y género, la falta de capacidad de género a nivel institucional, la violencia basada en género que se expresa principalmente en violencia sexual, el trabajo infantil y la falta de oportunidades para que más mujeres incurran a nivel técnico, científico y en espacio de toma de decisiones sobre la gestión de residuos sólidos. Es importante reconocer el potencial de la cadena del reciclaje como una respuesta sostenible para la recuperación económica post-COVID. El reciclaje genera fuentes de trabajo que con políticas claras permite la inclusión de la sociedad en el ámbito productivo, especialmente grupos vulnerables que tienen limitadas opciones laborales. Por otro lado, fomenta la producción responsable y la conciencia en el consumo. Al final se logra la reducción de gases de efecto invernadero como eje fundamental en la lucha contra el cambio climático. Quiero agradecer la participación de la RENAREC, que es un eje clave para que esto se dé. Representantes de los recicladores de base que constituyen justamente este eje fundamental en el proceso, puesto que proveen los materiales base para las empresas recicladoras. Así también deseo destacar la participación de las mujeres del sector. Comprender las desigualdades de género asociadas con la recuperación de residuos aumentará la eficiencia en la gestión de residuos, asegurando condiciones dignas, sostenibles en esta labor tan loable. Quiero agradecer el apoyo fundamental y permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que mediante el apoyo del programa NDC ha incentivado la integración del enfoque de género en las acciones por el clima que estamos llevando a cabo. Mediante este proceso se han identificado los desafíos que el país enfrenta, no solo en implementar un modelo de desarrollo resiliente al clima y bajo en emisiones, sino además justo, igualitario para todos y todas. Gracias a las colegas del Programa Nacional de Gestión Integral de los Desechos Sólidos, PENEGITS, del Proyecto de Voluntariado Ciudadano RECIBESI, de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, RENAREC, y del PNUD Regional por compartir sus conocimientos, experiencias y prácticas en el sector, encaminadas obviamente a mejorar la calidad de vida de quienes participan en la gestión de residuos sólidos y de mejorar la eficiencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Les agradezco a todos por su atención y cedo la palabra. Damos gracias a Humberto Rey por sus palabras. Él es...
Gracias Humberto por las palabras. Eh, ya pudimos al fin sacar el video y ahora damos paso a Mario Rodas para que nos comparta unas palabras de bienvenida. Él es oficial del programa de ambiente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenido, Mario. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación también a participar en este lindo evento. Y gracias a los colegas de la NDC por organizarlo, ¿no? Los colegas han hecho un gran trabajo en este sentido. Humberto, qué gusto tenerte al mando de esta importante subsecretaría. Quería empezar diciendo eso. Bueno, buenas tardes a nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Quisiera empezar enviando un cordial saludo y agradecimiento a la Subsecretaría de Cambio Climático y al Programa Nacional para la Gestión Integrada de Desechos Sólidos, el PNGICS del Ministerio del Ambiente y Agua, al Proyecto de Voluntariado Ciudadano Recibesi, a la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, RENAREC, al Hub de Género de Panamá y el Programa de Apoyo a la NDC del PNUD. A Líderes para Gobernar y a Seres por proponer este espacio de debate que busca visibilizar la labor de las mujeres recicladoras y su contribución en la lucha contra el cambio climático. La variación constante del clima y las consecuencias del cambio climático, que cada vez son más evidentes, nos llevan a ser conscientes que estamos frente a una emergencia global que debemos enfrentar de manera urgente. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su mandato de apoyar el desarrollo de las naciones y liderar el proceso de consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha venido acompañando al Ecuador en el mundo, y el mundo en diversas iniciativas para hacer frente a los efectos del cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector residuos contribuyen aproximadamente un 2.8% de la producción mundial. En América Latina y el Caribe, únicamente el 2% de los residuos sólidos urbanos se recicla dentro de esquemas formales, como vimos en el video. Si hablamos de plástico, por ejemplo, solo alrededor del 10% de los desechos plásticos generados entre 1950 y el 2015 han sido reciclados. El 90% restante terminó en rellenos o en el medio ambiente. Podemos encontrar plástico prácticamente en todo el planeta. Hace 2 décadas un sumergible de aguas profundas descendió a la fosa de las Marianas, la parte más profunda del océano, y encontró una bolsa de plástico flotando. Los científicos creen que es la pieza de basura plástica más profunda conocida en el mundo y tomará entre 400 y 1000 años para desintegrarse. Y en la superficie las cosas no son muy diferentes. El gran parche de basura del Pacífico, una isla flotante de plástico, cubre un área 3 veces más grande que Francia. En el escenario actual se espera que el océano contenga en peso más plástico que peces para el año 2050. Nuestro crecimiento poblacional, los hábitos de consumo insostenible y una rápida urbanización son factores que han provocado un aumento de los residuos sólidos en las ciudades. Y pese a ello, su incremento no ha venido acompañado de una adecuada gestión. Esto ha impactado negativamente en los países, la salud y la calidad de la vida de la población ecuatoriana, especialmente de las personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad y que demandan mayores oportunidades de trabajo. Es el caso de las mujeres y hombres recicladores de base. Un aproximado de 4 millones de personas basan su sustento económico en la recuperación de residuos sólidos en Latinoamérica y desempeñan su trabajo con mínimas garantías y numerosos riesgos. La labor de las mujeres en la gestión integral de los residuos y su participación en la cadena de valor del reciclaje ha sido invisibilizada. Diversos estudios demuestran que las mujeres se encuentran en mayor vulnerabilidad, dado que están más expuestas a situaciones de acoso sexual y otro tipo de violencia que pueden surgir en los procesos de negociación y adquisición de materiales. Pese a que muchas de las recicladoras son parte de asociaciones, en pocas ocasiones ocupan roles de liderazgo. Aumentar la participación de las mujeres en todos los sectores y reducir la brecha de género no son solo metas fundamentales para lograr un mejor desempeño en la lucha al cambio climático, sino que son propuestas que reducirán el tiempo en que estas metas se consigan. Para esto es necesaria la construcción de capacidades, mejorar las políticas internas y adoptar normas internacionales alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En este contexto,
Espacios como este conversatorio son relevantes y nos invitan a cuestionarnos cómo se están abordando las políticas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en la gestión inclusiva e integral de los residuos sólidos, y de manera más amplia en las acciones por el clima. Por otro lado, centrar el diálogo en esta problemática representa una oportunidad para valorar y visibilizar a las personas que aportan silenciosa, pero significativamente en la disminución de la contaminación por residuos y en la lucha contra el cambio climático. Con estos datos, motivamos a los actores involucrados en la gestión integral de residuos sólidos a colocar la construcción de capacidades en género, el fortalecimiento de políticas que promuevan la paridad de género y la no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las mujeres en el centro de sus políticas de responsabilidad social. De esta forma se contribuye a la construcción de iniciativas por el clima de la mano de acciones que favorezcan la justicia social y la igualdad del ámbito productivo. Muchas gracias, bienvenidos y aprovechen de este importante espacio. Gracias, Mario, por tus palabras. Ahora queríamos conocer un poco qué piensan ustedes como participantes y hemos preparado una votación que aparecerá ahora en sus monitores y les pedimos, por favor, que contesten esas preguntas para un poco tener un contexto general entre todos y todas de esta temática. Tenemos aproximadamente unos 5 minutos en los que tendremos activa la encuesta y que les pedimos que completen la información.
Listo, muchas gracias por sus aportes. Y aquí vemos un poco los resultados brevemente. La primera pregunta, ¿cuántas personas viven en su hogar? El 60% tiene hogar, de las 135 personas aproximadamente que estamos conectadas. El 60% tiene hogares de 3 a 5 personas. El hogar tiene la costumbre de separar los residuos. El 82% dice que sí. Mayormente generan residuos orgánicos en un 81%, plásticos en un 71% y en cartón en 53%. ¿A quién se le encarga la separación de residuos reciclables en su hogar? En un 78% a mujeres adultas. En un segundo lugar, a hombres adultos. Se entregan residuos reciclables a recicladores de base. Tenemos un empate en 50% de sí y no. La pregunta 6 de cuáles piensa que son los 2 problemas ambientales que más afectan a las personas que habitan en la ciudad. Las 2 respuestas mayoritarias son generación y o acumulación excesiva de residuos y la contaminación del aire por humo provocado por el transporte y las fábricas. En la pregunta de considera si es que el trabajo de los y las recicladoras de base constituye un gran aporte a la reducción de emisiones, el 95% opinó que sí. ¿En cuál es el riesgo mayor al que los recicladores de base se enfrentan para recuperar los residuos que generan? El 73% de las personas dice que a riesgos físicos, violencia, acoso sexual y exposición a elementos contaminantes, es decir, a todas las anteriores. Y la última pregunta, si estarían dispuestos a participar en acciones que promuevan mejorar las condiciones de trabajo de los y las recicladores de base. El 99% opinó que sí. Ahora, para continuar con este espacio, les presentamos a Javier Buenaño, quien es nuestro especialista en residuos y procesos industriales en el programa de apoyo a la NDC, quien será el moderador de esta mesa. Gracias. Gracias, Pilar. Buenas tardes con todos y con todas. Bueno, primero quiero agradecerles a los representantes tanto de PNUD como del Ministerio del Ambiente y el Agua del Ecuador por su participación y por darle relevancia en realidad a este evento que constituye uno de los eventos que estamos realizando en el marco del fortalecimiento de capacidades dentro del programa NDC-SP. Bueno, voy a empezar contextualizando la temática. Sabemos que, como habían previamente comentado, en el proceso de formulación de nuestra primera contribución determinada a nivel nacional, se definieron ciertos ejes fundamentales en el sector de residuos, principalmente relacionados con el cambio de patrones de consumo, con la separación en la fuente y el reciclaje. Como un eje fundamental en la gestión integral de residuos sólidos. Adicionalmente, en una serie de talleres complementarios que hemos tenido, hemos identificado que otros problemas como el desperdicio de alimentos constituye uno de los problemas más graves que estamos enfrentando, al igual que también a nivel internacional se puede identificar como el desperdicio, digamos, o el uso intensivo de textiles, de ropa, también es otro grave problema que todavía no lo vemos, no está tan a flote en nuestro país, pero que en otras realidades también constituye un gran problema. En pocas palabras, estamos viendo que en realidad es un problema que nos atañe a todos. En este sentido, si bien es cierto, el reciclaje de hecho, el reciclaje es fundamental en este proceso, pero también lo es nuestro compromiso y nuestras actitudes como consumidores, ¿no? En general. En este sentido, en esta charla, en este evento, nos vamos a enfocar justamente en uno de los ramales importantes, como se había comentado, es el reciclaje inclusivo.
en el cual nos interesa mucho el bienestar de las personas que están involucradas en esta actividad. Y para ello hemos invitado a varios panelistas que están representando o que forman parte de diferentes ejes de acción. Vamos a tener a Joana Valdés, quien es funcionaria del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador, quien nos dará su visión. También vamos a tener a Paula Guerra, que es cofundadora del proyecto de voluntariado ciudadano ResiBesi. Asimismo, tendremos la presencia importante e intervención de Laura Guano Luisa, quien es la representante de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, conocida como RENAREC. También habíamos invitado a Elvia de RENAREC, pero lamentablemente tenía una situación de fuerza mayor, una calamidad doméstica que no le ha permitido participar ahora. También, como se había comentado, vamos a tener la participación de Andrea Quesada, especialista del PNUD regional. Entonces, en este sentido, el esquema, como ya se había comentado, va a ser realizar una pregunta guía, y con ella se va a desarrollar las intervenciones. Cada panelista tiene 5 minutos para responder. Adicionalmente, le recuerdo que tenemos la opción de preguntas y respuestas, en la que esperamos que nos hagan llegar la mayor cantidad de dudas, de inquietudes, de observaciones, a fin de poderlas solventarlas. Asimismo, quiero recalcar que lo que hablemos aquí en este conversatorio, los principales o los temas más destacados serán sistematizados y serán puestos a su consideración, así como también la grabación de este evento. Sin más, vamos a iniciar. Por favor, me ponen la presentación de Joana Valdés para hablarles un poquito sobre el perfil de Joana. Joana es ingeniera en gestión ambiental por la Universidad Tecnológica Quinoxial. Actualmente se desempeña como especialista en sustancias químicas y desechos peligrosos del PNHITS, del Ministerio de Ambiente y Agua. Fue analista en seguridad, salud y ambiente del Hospital Eugenio Espejo en la unidad de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Además, se ha desempeñado también como especialista en residuos sólidos y técnica ambiental. El tema es la contextualización general del ciclo de gestión de los residuos sólidos en el Ecuador. En este sentido, le doy la bienvenida a Joana, y la pregunta sobre la cual va a responderla es: ¿cuál será la estrategia o cuáles son las estrategias para fomentar la inclusión de las consideraciones de género y reducciones de brechas en los estudios de gestión integral de residuos sólidos en cualquiera de sus fases? Doy la bienvenida a Joana. Ok, buenas tardes con todos. A nombre del PNHITS, les quiero agradecer por la participación y el espacio que nos dan en este tema, que es súper importante y coyuntural con las actividades que realiza el PNHITS, que es el reciclaje inclusivo. Como contexto general, debemos decir que en el tema de género, ¿por qué han existido estos problemas? Es porque las mujeres tienen un menor acceso al material debido a sus actividades adicionales que desempeñan en el tema de las recicladoras, como es el trabajo doméstico, el cuidado de niños y en sí el trabajo familiar. Que viven en un estado de vulnerabilidad porque están propensas al acoso sexual y a todos los temas que se derivan de esto. Además, porque las labores, por tema de fuerza, por la misma actividad en sí, por la naturaleza que representa el reciclaje, están derivados netamente para los hombres. Y bueno, y esto especialmente nos pueden corroborar el tema de las compañeras de RENAREC, que con ella hemos trabajado de la mano en este sentido, y hemos podido visualizar cómo es el trabajo que ellos tienen. Y esto contribuye a que el trabajo es informal y es de manera individual. Entonces, todos estos aspectos han contribuido para que exista este tema de género, que es la intención que ahora estamos teniendo en este foro, en este panel, que queremos contribuir a acciones para que este tema sea mejorado.
Lo que se ha realizado desde el PNHIT, desde el MAE PNHIT, iniciamos como PNHIT desde el año 2010. Con el tema de reciclaje inclusivo se empezó a trabajar desde el año 2014. Existen 3 convenios que se ha firmado con el RENAREC, MIES, IEPS y el MAE, obviamente, con la finalidad de potenciar lo que es el reciclaje inclusivo. El trabajo ha sido duro, ha sido un trabajo largo, posiblemente lento, pero sin embargo creo que se están consiguiendo muchos frutos de este trabajo que lo estamos logrando, que lo hemos venido haciendo ya desde hace años. Especialmente porque, como todos sabemos, el tema del aprovechamiento así es un tema rezagado para los GATS. Lastimosamente, el aprovechamiento no es visto como una opción, es visto simplemente el tema de disposición final, y es por esto que, como empezó a visualizarse todo la necesidad de que necesitamos un aprovechamiento efectivo, es ahí donde se identificó que la participación de los recicladores de base es fundamental en la cadena del reciclaje y en la HIRS como tal. Es por eso que por primera vez a través del COA y del ERECOA se habla ya de lo que es un reciclaje inclusivo. Como una política ambiental o como normativa ambiental ya se habla de lo que implica, de lo que es un reciclador de base. A través del COA nos permite ya el fortalecimiento de las actividades que tienen los recicladores de base, ya sea desde un ámbito de Estado como un ámbito local. Adicional a esto, el ERECOA, que nos permite o nos da las pautas para saber cómo hacer este trabajo, se han puesto, más o menos son unos 10 artículos en donde aquí se determina ya qué es lo que tienen que hacer los GAT municipales con los recicladores de base. Ya se habla de una formalización, se habla especialmente de un reconocimiento, se habla de una promoción como tal y sobre todo de una regulación local. Dentro del tema de regulación local, que es el artículo 609 del ERECOA, ahí quiero hacer énfasis porque ahí es donde ya se les pide a los GATs que ellos tienen que reconocer y tienen que de cierta forma formalizar a los recicladores de base en sus jurisdicciones y otorgar algún documento habilitante para que ellos puedan trabajar ahí. Y este tema debe partir desde un tema de inclusión social y de género. Entonces, como Ministerio del Ambiente, este tema ya lo hemos considerado, ya está en normativa. Y lo que se tiene que crear ahorita son mecanismos para la implementación de todos estos temas que ya se han contemplado en lo que es la normativa. Como estrategias, lo que nosotros podríamos plantear es que tenemos que trabajar de la mano con los GATs. Definitivamente, los GATs son los que permiten la inclusión de los recicladores de base como tal. Necesitamos la regulación que ellos lo hagan, nosotros tenemos que brindar un acompañamiento de cerca para ver cómo es la regulación de ellos. Y otro mecanismo por el cual podríamos intervenir son en los estudios de gestión integral de residuos sólidos o de cualquiera de sus fases, en donde actualmente el tema de reciclaje inclusivo es un tema que como PNHITS estamos siempre atrás de que se cumpla y sobre todo de que se remita cuáles son las acciones que cada GAT está teniendo en este sentido. Si bien es cierto, muchos de los GAT nos dicen que no tienen recicladores de base porque a ellos les facilita las cosas, no decir que no tienen recicladores de base, pero aún así nosotros a través de los estudios, a través del acompañamiento que damos, hacemos un trabajo de la mano con ellos y lo que pretendemos es que los recicladores sean incluidos desde los estudios para su posterior implementación. Además de esto, existe una guía operativa para el reciclaje, para la elaboración de planes de reciclaje inclusivo, que efectivamente estamos en un proceso de socialización de esta guía. Lo que queremos es que en esta guía los GATs tengan una herramienta ya de cerca para que ellos puedan implementar planes de reciclaje inclusivo, y este también tiene un enfoque de género cuando se hace la recolección de datos y criterios de elegibilidad de los recicladores. Ahí también se habla de un tema de género. El tema es súper amplio, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que comentar. Sin embargo, en virtud del tiempo, creo que he planteado en la situación cómo estamos trabajando desde PNHITS con tema de reciclaje inclusivo. Y nada más, o sea, si tienen alguna pregunta o algo, continuaremos con esto. Muchas gracias, Johanna, por tu primera intervención y por dar este contexto general.
A continuación, voy a presentar a nuestra siguiente panelista, Paula Guerra, cofundadora del proyecto de voluntariado ciudadano Recibesi. Ahora una pequeña sinopsis de ella. Paula es ingeniera en ciencias agrícolas de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en desarrollo sostenible en la Universidad de Londres y realizó estudios superiores en manejo de residuos sólidos en la UNESCO IHE de Holanda. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector de residuos y el reciclaje inclusivo. Trabajó en la empresa pública metropolitana de aseo del municipio de Quito como coordinadora de proyectos ambientales, en la gestión del proyecto de recolección selectiva e inclusión social de recicladoras de base en el DMQ. Durante 2 años desempeñó el cargo de gerente del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del Ministerio de Ambiente del Ecuador. Es cofundadora del proyecto de voluntariado ciudadano Recibesi, que desde el año 2015 fomenta el proceso de separación en la fuente y la entrega directa a los recicladores de base, propuesto desde la sociedad civil. Actualmente es consultora externa en el BID, en proyectos relacionados a residuos sólidos, saneamiento y transparencia. Con ella vamos a hablar, el tema general es la generación de residuos sólidos, la responsabilidad de la ciudadanía y el reconocimiento a los recicladores de base. Como había comentado, el rol de los ciudadanos, de cada uno de nosotros, es fundamental para la inclusión y para las consideraciones de género en general. La pregunta guía es, ¿qué se espera en temas de reciclaje post-COVID y cuál será el rol de la ciudadanía? Entonces le doy paso a Pau. Muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes con todos y con todas. Agradecemos muchísimo la creación de este espacio de conversación sobre el reciclaje inclusivo y sobre la importantísima labor de las compañeras recicladoras de base. A nivel súper general, en el Ecuador se genera aproximadamente 4 millones de toneladas de residuos sólidos al año. De esos, el 25%, es decir, 1 millón de toneladas, son potencialmente reciclables, es decir, que la industria en el país tiene la capacidad para reciclar papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra, sobre todo. De ese 25%, en el año 2014-2015 se hizo un estudio por la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo para poder medir cuánto se estaba reciclando y qué porcentaje de ese reciclaje tenía por parte de la labor de los recicladores de base. En ese estudio se determinó que del total potencial reciclable de 1 millón de toneladas entran a la industria de reciclaje una cuarta parte, es decir, 250.000 toneladas aproximadamente en el año 2014. Y de esas 250.000 toneladas, los recicladores de base aportaron con su labor y su recolección de los residuos sólidos mediante procesos vulnerables e informales con más del 50% de los residuos sólidos reciclados a nivel nacional. Es ahí que empieza, digamos, y fundamenta la importancia del trabajo de los recicladores y las recicladoras de base dentro de la cadena de reciclaje en el Ecuador. En el mundo existen más de 20 millones de recicladores de base. Se estima que en Latinoamérica hay entre 2 millones y 4 millones de recicladores de base. En el Ecuador, más del 51% son recicladoras y mujeres, el restante son hombres, pero en las ciudades de la sierra, especialmente en Quito y Cuenca, tenemos más del 70% de las recicladoras son mujeres y son madres de familia que realizan las labores de recuperación. Es ahí la importancia de tratar el tema del reciclaje inclusivo y género, porque muchas de las recicladoras que están realizando esta labor son mujeres, madres recicladoras y en muchos de los casos lideresas, como vamos a ver más adelante. Digamos, el COVID, el COVID ha puesto en jaque a la gestión de residuos sólidos a nivel mundial, sobre todo en procesos de recolección, recuperación y disposición final. En el caso de Quito, específicamente en el Ecuador, ha incrementado la cantidad de residuos sólidos que ingresan a los puntos de disposición final, rellenos sanitarios en el mejor de los casos. Y una parte principal de esa cantidad de residuos sólidos que están ingresando mayoritariamente es porque no han sido recuperadas por los recicladores de base. Post-COVID vienen varios, digamos, retos hacia el mundo y hacia la ciudadanía y hacia el reciclaje como tal. Primero es el acceso al material por parte de los recicladores de base y sobre todo la movilidad por parte de los ciudadanos a ir a dejar en puntos de reciclaje llamados puntos limpios en la gran mayoría de países y también en el Ecuador usualmente llamados. La restricción en movilidad va a permitir o va a ser una oportunidad para poder justamente fomentar y fortalecer el trabajo de los recicladores de base, quienes ya realizan esta labor de manera, digamos,
informal, pero que tienen cierta coordinación entre recicladores y recicladoras de base en las diferentes ciudades y que ha sido una labor que la van realizando por varias décadas. Adicionalmente, se requiere ahorita ya por exigencia, digamos, y por una necesidad, comenzar procesos de separación de residuos sólidos en la fuente para poder potenciar las cadenas de reciclaje y que haya menos cantidad de residuos sólidos que están ingresando a los rellenos sanitarios. Existe ahorita una digamos, producción de residuos plásticos, sobre todo por todo lo que son los desechables que se están generando por la pandemia. Existe una mala interpretación de que los residuos plásticos o los desechables de cierta manera retienen menos del virus y hay estudios científicos que determinan lo contrario. Sin embargo, también existe una mayor producción de mascarillas, de guantes, de todo lo que son equipos de protección personal. Cantidades mayores van a ingresar a los puntos de disposición final en términos de residuos y por ende es súper importante de que la ciudadanía empiece a generar procesos de clasificación de residuos sólidos en la fuente, orgánicos para posibles procesos de compostaje. Ya existen tecnologías y metodologías muy simples y económicas para que se pueda realizar procesos de compostaje urbano y de huertos urbanos, que eso estamos nosotros motivando muy arduamente. Y también el tema de, por supuesto, la separación de residuos inorgánicos, papel, cartón, plástico, vidrio. Para eso, reconocer a los recicladores de base se torna fundamental. En ese sentido, como Recivesi, nosotros hemos desarrollado ciertas herramientas para que la ciudadanía pueda conocer a los recicladores de base. Existe un manual que lo pueden descargar de nuestras páginas, de nuestra página web, que te explica cómo poder reciclar en la casa, en el barrio, en la ciudad. Y adicionalmente la Reci App, que es gratuita y descargable para Android y iPhone, en donde tú puedes encontrar al reciclador de base y entregarle directamente el material. En ese sentido, tenemos en este momento aproximadamente más de 5,000 usuarios, más de 2,000 entregas en los últimos meses de COVID. Y aquí hay un tema muy importante. Hemos hecho un estudio sobre la cantidad de residuos que se están recuperando por parte de la ciudadanía en la entrega a los recicladores. Muchísimos son plásticos. Se hizo un análisis de emisiones y mediante la recolección de los residuos de plásticos por parte de los recicladores de base se está reduciendo el 90% de gases de efecto invernadero para la elaboración de mangueras, que es uno de los productos del reciclaje de los mismos. Y adicionalmente se ha hecho un análisis de circularidad a través de la metodología de valor ambiental retenido. Existe el 94% de procesos de circularidad de los residuos que son recuperados por recicladores de base. Se me acabó el tiempo, pero contarles de que el rol de la ciudadanía en este momento es fundamental para poder proceder a procesos de separación de residuos sólidos en la fuente y la entrega directa a los recicladores de base, que en este momento se torna una oportunidad para la formalización y la valorización del servicio que ellos y ellas prestan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu intervención. Ha sido bastante sintética y nos da ya una visión general de esta iniciativa ciudadana muy interesante que se está dando. Les recuerdo a los participantes que las preguntas se receptan a través de la opción de preguntas y respuestas de la plataforma. Escribir, por favor, el nombre del panelista a quien va dirigida la pregunta para facilitar la sistematización. Muchas gracias. A continuación, va a participar Laura Buenoliza, que es la representante de la RENAREC. Ella, por favor, me pone la presentación de la claqueta de la... Gracias. Les decía, Laura es presidenta y líder de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, RENAREC, recicladora de base desde los 5 años de edad. Ha representado a Ecuador en eventos internacionales y nacionales de gestión de residuos sólidos y reciclaje, entre lo que se destacan los encuentros mundiales y latinoamericanos de recicladores de base, con la Red Latinoamericana y del Caribe, la Red LACRE, de la cual son miembros por más de 10 años. Forman parte también de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo y de espacios internacionales de movimientos sociales y de trabajadores de la economía popular y solidaria. El tema bajo el cual le vamos a contextualizar la intervención de Laura es la participación efectiva de las mujeres en la gestión de los residuos. En este sentido, la pregunta guía es: ¿cuáles han sido las principales oportunidades y dificultades en el proceso de ser lideresas, recicladoras y madres?
A continuación, le voy a dar entonces paso a la intervención de Laura. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Agradecerles muchísimo por la invitación y bueno, a la pregunta que usted me hace para nosotros como mujeres, ha sido muy difícil también como mujeres líderes ir saliendo poco a poco de todo un proceso. Hemos tenido que capacitarnos, prepararnos para poder nosotros ir liderando la Red Nacional de Recicladores, y como también en nuestras organizaciones también hay mujeres líderes. Como a nivel nacional somos 55 organizaciones, 1.500 familias que son parte de la federación, pero a nivel nacional los que estamos organizados y no organizados somos 20.000 recicladoras, que el 70% somos mujeres. Ha sido muy difícil, ¿por qué? Porque ha habido en muchas ciudades muchos compañeros de las esposas, los esposos de nuestras compañeras, que todavía hay, ¿no?, el machismo como en género. Entonces ha sido muy difícil irles capacitando y preparándoles a las compañeras también lideresas a nivel nacional, para que puedan también ellas trabajar como líderes e irnos apoyando a la RENAREC. Porque nosotros como mujeres y como líderes que somos, nosotros también fuimos viendo un campo de que nosotros podíamos formar coordinadores a nivel nacional, y de lo cual es que las mujeres coordinadoras, digamos, porque el 5% son mujeres que están liderando como coordinadoras en diferentes zonas de las ciudades. Y para nosotros ha sido la base fundamental la Fundación Avina, del proyecto IRR, que nos han ido capacitándonos y preparándonos para nosotros ser líderes y ahora poder estar participando en las mesas de diálogo con el presidente, con el municipios, con los alcaldes, con las diferentes instituciones. Eso es de la parte que es, digamos, de la parte cómo hemos tenido que superarnos, de la pregunta que usted me hacía. Y aparte de eso, a nosotros como mujeres también ha sido un poco difícil, porque nosotros somos mujeres, madres, esposas, y aparte de eso tenemos que trabajar también en el reciclaje. Entonces nosotros llevamos como 3 roles como mujeres en nuestras casas, y sí ha sido difícil. Bueno, yo de mi parte doy gracias a Dios porque mi esposo me ha apoyado el 100% en todo en este proceso que yo me he ido como líder. Entonces, pero sí hemos tenido compañeras que hemos trabajado con ellas, y todavía nos toca seguir trabajando con muchas compañeras porque todavía hay el machismo. Y en lo otro, las oportunidades. En las oportunidades que hemos tenido como mujeres líderes, ha sido las oportunidades que nos ha dado la Fundación Avina y IRR a viajar a muchos países y participar nosotros también, cómo venimos trabajando en el Ecuador con el reciclaje, ver que en otros países están más avanzados que en Ecuador, ver de la manera muy diferente que trabajan en otros países los compañeros recicladores, y a nosotros nos ha ido también subiendo el autoestima de cómo nosotros ir participando aquí en el Ecuador también con el gobierno, con el municipio y con los diferentes alcaldes de las diferentes ciudades. Se nos ha ido abriendo muchas puertas porque ya somos una federación, y eso ha sido lo más importante, formar la federación para nosotros poder sentar a las mesas de diálogo. Y las oportunidades es que nosotros como mujeres también, y yo ahí voy la equidad de género, ¿no? Ha sido que nosotros como mujeres también hemos ido posicionando que las mujeres también tenemos el mismo derecho que los hombres, y que debemos trabajar equitativamente juntos, tanto como los hombres, tanto como las mujeres, porque a veces tenemos diferentes ideas, hombres y mujeres, pero
uniéndonos de esas ideas se puede salir adelante. Entonces, eso ha sido las oportunidades que nosotros hemos tenido como mujeres líderes para seguir luchando por nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es un trabajo digno, como yo digo, no somos como un médico, que nosotros también salvamos el planeta, apoyamos al municipio con las toneladas recuperadas que vuelve al ciclo productivo y no va al relleno sanitario. Y hacemos un trabajo igual que hacen, yo digo, compañeros recolectores de la basura. Hacemos el mismo trabajo que ellos, pero ahí es que a nosotros nadie nos paga, sino nosotros del material que recuperamos ganamos nuestro sueldo. Y muchas veces el ciudadano no somos bien vistos por el ciudadano, que todavía nos falta muchísimo también trabajar con los ciudadanos en las campañas y todo, que los ciudadanos no se dan cuenta que nosotros es una economía para nosotros y nosotros también somos la economía del país, porque nosotros también dan un valor agregado a nuestro material. Del cartón vuelven a hacer nuevamente cartón para exportar el banano y muchas cosas más. Del PET igual, vuelven a pelizar, a hacer hilo y hacen blue jeans, hacen camisetas. Y eso deberían darse cuenta la ciudadanía, que nosotros también cuidamos el mundo, como nosotros tenemos nuestro eslogan, que limpiamos el rostro del mundo con nuestras manos. Esas serían las oportunidades que nosotros hemos tenido en todo este proceso de líderes que hemos ido avanzando en todo esto como federación y como líder de la Red Nacional de Recicladores. Y muchas gracias. Perdón. A desenvolvernos también mejor, aprender a usar una computadora, a contestar correos. O sea, nos hemos ido metiendo en la tecnología, que eso es lo más importante y eso es una de las oportunidades también que hemos tenido y muchas oportunidades más que tenemos para seguir nosotros capacitándonos y preparándonos. Muchas gracias, Laura, por compartir su experiencia de vida en realidad. Me parece muy valioso todo lo que usted ha dicho y sobre todo algo que en realidad me ha llegado mucho es que los ciudadanos muchas veces no somos conscientes del rol que tienen otras personas. Muchas veces estamos cómodos en nuestras posiciones y simplemente lo vemos de muy lejos, ¿no? Entonces, ha sido excelente esta intervención para acercarnos un poquito más a ese mundo y a ese rol importantísimo que, claro, obviamente, como nos había explicado, da también muchas oportunidades de desarrollo personal también. A continuación, vamos a avanzar con el evento y voy a presentarle a Andrea Quesada, quien es especialista de género de PNUD regional. Por favor, ¿me pueden compartir el perfil? Gracias. El perfil, voy a compartir el perfil de ella. Andrea vive en Costa Rica, es máster en ciencias de la Universidad de Pittsburgh, es autora de múltiples publicaciones, también es una fotógrafa amateur, es experta en género y ambiente en América Latina. En los últimos 12 años ha sido parte de varias iniciativas para garantizar que acuerdos, políticas, programas y proyectos relacionados con cambio climático y los bosques también promuevan la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Ha liderado muchos esfuerzos de fortalecimiento de capacidades a nivel nacional e internacional, apoyando varias plataformas para fortalecer las redes de mujeres y también ha trabajado en múltiples investigaciones para promover políticas ambientales género sensibles e implementar programas y proyectos género responsivos en 14 países de América Latina, Asia y África. En este sentido, bueno, le agradezco igual la participación a Andrea en este evento. El tema, el contexto general es las iniciativas de mujeres como agentes de cambio en el sector de residuos.
Y la pregunta guía es, ¿cuáles considera son los principales retos y oportunidades que enfrenta la región en la gestión sostenible e inclusiva de los residuos sólidos en el contexto actual? Le doy la bienvenida, Andrea. Bueno, muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias por esta invitación y poder compartirles las experiencias y las voces de muchas mujeres y hombres, creo que trabajan como recolectores, como recicladores, como procesadores también de materiales de reciclaje que tenemos acá. Sobre los retos y oportunidades, creo que ya hemos escuchado bastantes. Entonces, para poder contestar esta pregunta, básicamente mi función es hacer un resumen de lo que se ve en Ecuador y se ve también y se refleja en otras partes de la región. Y yo creo que la primera brecha y una de las más importantes que vemos es la invisibilización. Hemos visto cómo los colegas lo han dicho, Laura nos lo acaba de reforzar, cómo no se ve el trabajo de estas mujeres que están involucradas en estas actividades. Son del 70 al 75% en la región encargadas de estos procesos y no se toman en cuenta a la hora de diseñar políticas. Vemos también la brecha relacionada con la triple carga que tienen muchas de estas mujeres, balanceando estos trabajos con sus labores domésticas. Vemos también una gran informalidad. Muchas de estas mujeres no tienen trabajos formales, no tienen, por ende, toda la protección social asociada a la formalidad del empleo. Laura nos lo mencionó también, hay una gran problemática relacionada al estigma. ¿Cómo se ven estas mujeres cuando las vemos? Las vemos como personas que no están contribuyendo muchas veces a la economía, las vemos también como personas realizando trabajos que no son dignos cuando realmente sí lo son. Y luego vemos que estas brechas de género no solo se ven a nivel de esta como generalidad o base, sino que lo vemos que cuando hay asociaciones, cuando hay algún tipo de formalidad, las mujeres reciben una exclusión extra. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que no están en puestos de toma de decisión, como puestos gerenciales, no se les toma en cuenta entonces a la hora de decidir qué procesos se van a realizar, cómo realizarlos, qué es mejor incluso para ellas. En algunos casos hemos visto incluso que se da una exclusión asociada con la formalidad de estos trabajos. Cuando se hacen las transiciones a que se formalizan muchos de estos empleos, cuando se dan las transiciones a que se valoran algunos de estos recursos que ellas están colectando, inmediatamente se les ve excluidas. Otro de los retos que estamos observando con algunas de las iniciativas que se desarrollan en la región es muchas veces la inviabilidad o falta de sostenibilidad de las iniciativas. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que están organizadas, a pesar de que están produciendo el material, no tienen cómo colocarlo o venderlo. Y por último, la no valoración en general de sus contribuciones a lo que es precisamente el cambio climático, la sostenibilidad de las ciudades y todo lo que es la protección ambiental en general. Ahora, en un escenario COVID, esto nos viene realmente a incrementar muchas de estas brechas, a generar nuevas brechas, dado a, por supuesto, limitantes de movilidad, como lo estaban hablando las colegas, a cambios en la industria y en la producción, y a problemas relacionados también con la contaminación y exposición que tienen muchas de estas personas al realizar sus labores. Esos son los retos, esa es la realidad, pero yo creo que tenemos que también ver la otra cara. Laura nos ha mostrado cómo hay oportunidades. Hay oportunidades de desarrollar estrategias integrales y no en silos, que estén integradas dentro de las políticas ambientales nacionales. Muy importante, tenemos una gran oportunidad como región de hacer una transición a empleos verdes decentes. De todas estas personas que viven en esa informalidad y que de nuevo están contribuyendo con su trabajo a la protección del medio ambiente y a la reducción de emisiones. Tenemos también una gran oportunidad de promover una cooperación sur-sur. Así como en Ecuador y en Quito se han visto todas estas iniciativas
Podemos hablar de Colombia, de Perú, de Brasil, en donde se han gestado una serie de estas iniciativas, y el poder tener ese intercambio de experiencias es realmente necesario y enriquecedor para nuestra región. Y por último, para cerrar, esta idea de la innovación y transferencia de tecnología. Yo creo que tenemos que replantearnos cómo hacemos los procesos de reciclaje, su valor, su importancia, especialmente en un mundo post-COVID, donde realmente tenemos que pensar que nuestra recuperación, el volver a reactivar nuestras economías, se tiene que realizar de una manera verde y sostenible. No podemos volver al modelo anterior. Y precisamente en el sector de reciclaje o gestión de residuos es donde realmente podríamos empezar esta transición y generar todas estas oportunidades que les he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu síntesis. Nos da una perspectiva general de lo que pasa y de lo que debemos hacer, cambiar nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras visiones, también ser más demandante de políticas integrales públicas que obviamente consideren la inclusión de los grupos más vulnerables. A continuación, vamos a avanzar con una segunda ronda de preguntas y última, dirigida a los panelistas que nos han acompañado en esta tarde. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través de la herramienta de la plataforma. Favor escribir el nombre del panelista a quien va dirigida la pregunta. Entonces, la siguiente pregunta, vamos a retomarla, es para Joana Valdés de PNHITS. La pregunta es, ¿cuál es el rol de las asociaciones de recicladores en los procesos de emisiones de viabilidad técnica de proyectos de gestión integral de residuos sólidos en cualquiera de sus fases? Le doy paso a Joana. Ok, bueno, como había mencionado anteriormente, inicialmente en el tema, en los estudios de gestión integral de residuos sólidos, cuando pasaba por la revisión del PNHITS, que es un requisito previo que requieren los GATS o los municipios para poder implementar sus proyectos, dentro de los términos de referencia que nosotros trabajamos, existía una parte muy leve en cuanto a reciclaje inclusivo. Solo preguntábamos si tienen recicladores de base, cuántos son y punto. Sin embargo, ahora desde que se viene trabajando ya y se ha visto la necesidad de potenciar este sector, sobre todo para el tema de aprovechamiento, y por todo el trabajo que hemos venido realizando en conjunto con la RENAREG, somos más enfáticos en lo que solicitamos en los estudios de gestión integral o en cualquiera de sus fases, en donde desde un diagnóstico pedimos que se haga un levantamiento de información clara de cuántos recicladores existen, si a pesar de que no estén asociados tienen que hacer un levantamiento de información por cada GAT para identificar cada uno de ellos. Y como una parte de diseño definitivo, pedimos que dentro de los diseños y dentro de las alternativas nos presenten cuál va a ser el posible trabajo que ellos pueden tener y como diseño definitivo en qué fase de la gestión integral ellos van a trabajar. Entonces, es un tema que ya lo venimos realizando desde el año anterior. La finalidad, más allá de exigir y de propiciar la inclusión de recicladores de base como tal, es también tratar de tener una base de datos importante, una línea base. Lastimosamente, lo que nos ha puesto un poco el pie y lo que ha sido un limitante para nosotros poder generar estrategias de intervención con los recicladores de base y con los GATS es el que no tenemos una línea de base como tal. No hemos hecho el intento, hemos trabajado incluso con INEC para que INEC desde su competencia pueda levantar una base de datos. Lastimosamente no se nos posibilitó ese tema, fue un trabajo fuerte con ellos y finalmente no se permitió que tengamos dentro de las preguntas en el censo un tema de reciclaje inclusivo. Entonces, claro, todas esas han sido las limitantes que hemos venido atravesando durante todo este trabajo con el tema de reciclaje inclusivo, pero definitivamente estamos pensando en estrategias, estamos pensando en cómo intervenir. Más allá para ponerles solo en contexto, vamos a entrar a un proceso de capacitación con los municipios desde la próxima semana. Las condiciones, lastimosamente, las que estamos atravesando actualmente no son las mejores para poder dar un acompañamiento técnico como tal a los GATS.
el mismo hecho, nosotros somos personal de campo, nosotros necesitamos estar en campo, pero por la misma situación que estamos atravesando no es factible. Eso nos ha retrasado ciertas planificaciones que hemos tenido. Sin embargo, vamos a iniciar un proceso de capacitación con los GATS, en donde se les va a hablar de toda la gestión integral de residuos sólidos, pero enfocado en reciclaje inclusivo. Las directrices que tenemos desde las autoridades y desde esta nueva fusión que todos conocemos que estamos atravesando, es que el reciclaje inclusivo va a ser una de las partes más potenciadas, ya que son definitivamente los recicladores el primer eslabón de la cadena de reciclaje, y del tema de aprovechamiento, que es lo que nos interesa, que exista un aprovechamiento real, que se deje de disponer todos los residuos en los sitios de disposición final, y de que los municipios vean como el tema de reciclaje inclusivo como una oportunidad, no vean como un tema de gasto, un tema de compromiso o un tema de que no son trabajadores de los GATS, sino más allá que vean cuáles son los beneficios que representa el reciclaje inclusivo en cada cantón. Entonces es un trabajo que lo estamos haciendo. Vamos a ya empezar con un tema ya más específico, que son con los GATS, con ciertos GATS que han sido seleccionados inicialmente, y vamos a ir replicando todas estas capacitaciones para de aquí, de estas mesas de trabajo, empezar a ver ya medidas de intervención como tal. Eso es todo lo que les podría decir respecto a esta pregunta. Gracias. Muchas gracias, Joana. Es importante recalcar que todas estas acciones, como se comentan, son acciones que dan frutos, digamos, a mediano, a largo plazo. Sin embargo, si es que no iniciamos desde ahora, obviamente vamos a seguir dilatando muchas cosas que son fundamentales. A continuación, vamos a seguir con esta segunda ronda. Paula Guerra, de Recibesi, la pregunta es, ¿cómo potenciar el reciclaje inclusivo en la ciudad? ¿Y cómo motivar a que los vecinos y vecinas quieran reciclar con recicladores de base? Paula, por favor. Muchas gracias, Javier. Bueno, para nosotros como Recibesi es fundamental, y lo que hemos, digamos, en estos 5 años visualizado es que la ciudadanía le motiva muchísimo reciclar, no solamente por términos ambientales, por contribuir al ambiente del planeta, sino por términos sociales. Es decir, si tú conoces quién es el reciclador o la recicladora de base de tu barrio, sabes el nombre, sabes qué días trabaja, y conoces un poco más de su vida, cuántos hijos tiene, cuáles son sus sueños. Eso te permite tener un vínculo, una relación más cercana, y ahí cambia el chip de la gente, que no solamente está pensando que reciclar es algo como que difícil de poder medir, porque esto puede ser algo tal vez un poco como efímero, pero al rato que tienes un componente social en donde estás beneficiando, haciéndole mucho más eficiente el trabajo de una persona, donde estás aportando directamente a mejorar las condiciones de trabajo de una persona y por ende las condiciones de vida de una persona, cambia la motivación. Y nosotros siempre decimos a la ciudadanía que primero se fije qué es lo que está botando en su tacho. En este momento de COVID y cuarentena, donde mucha gente se ha quedado en su casa durante muchos días, se han podido dar cuenta de la cantidad de basura que están generando. Y ha sido como que una preocupación colectiva de que estoy generando full basura y muchísimos residuos reciclables a quién entrego, cómo entrego, y por ende se ha activado muchísima la interacción en la ReciApp, que es lo que nosotros hemos podido constatar como Recibesi, la gente que está interesada en reciclar. Yo también quiero tocar aquí un tema muy importante que estoy leyendo en algunas de las preguntas que mencionan cómo motivar a los municipios, cómo motivar a la gente, pero hay un rol también muy importante de la industria. Y ahí yo quisiera hacer acápite justamente al Código Orgánico del Ambiente y al reglamento del Código Orgánico del Ambiente, donde hay un articulado que se llama responsabilidad extendida del productor. Es un principio que se utiliza a nivel mundial justamente para dar una responsabilidad a los productores de empaques y de envases que están poniendo en el mercado, y que muchos de esos empaques y envases no son recuperados por las mismas empresas o por las mismas, digamos, industrias, sino que son delegados y son los costos y las externalidades negativas del manejo de esos empaques y envases son entregados a las municipalidades y a la ciudadanía como tal. La REP, en este caso, que ya forma parte del Código Orgánico del Ambiente y que es una oportunidad inmensa que tiene el Ecuador para poder generar normas técnicas en donde exista una recuperación de empaques y envases por parte de las industrias con reciclaje inclusivo y con género. Ya, esto no lo estamos inventando el agua tibia, existen ya reglamentos, digamos en Brasil, en Chile sobre todo, en donde la REP
por parte de las industrias, donde tienes que cumplir ciertas metas de recuperación de empaques y envases, tiene que tener un porcentaje de inclusión de recicladoras y recicladoras de base. Y para eso se necesita invertir en procesos de trazabilidad, para poder garantizar que lo que se está reportando sea, digamos, confiable. Nosotros creemos como Recibesi que tiene que haber una participación activa por parte de la industria, por parte del sector productivo, mediante la aplicación de proyectos y programas y sistemas de logística inversa de recolección, para que se hagan responsables de sus empaques y envases, del ecodiseño, de meterse en economía circular, de pensar cómo minimizar esas externalidades negativas con generación de residuos sólidos, por parte de la ciudadanía, de tener una responsabilidad de lo que consumimos, cuánto consumimos, qué consumimos y por qué consumimos. Cuando uno se comienza a chequear qué es lo que estás poniendo en tu tacho de basura y qué es lo que es reciclable y no reciclable, ahí empieza el verdadero dolor de corazón, como nosotros decimos, que estás generando residuos, te puedes llamar superambientalista y puedes reforestar 50,000 árboles al año, pero si es que tú no estás cambiando tus hábitos de consumo, estás generando un impacto grandísimo en tu comunidad, en tu familia, porque las personas aledañas a ti van a estar aprendiendo de sus hábitos. Y también por parte de los gobiernos locales y gobierno nacional, la generación de políticas públicas que generen y que empoderen a la ciudadanía, que empoderen a la industria, al sector productivo, para que tengan un rol protagónico. Y por supuesto de los recicladores de base, donde mediante todas estas diferentes acciones hay que seguir potenciando la formalización, la capacitación, pasar de lo informal a lo formal, porque ahí también hay un reto muy grande para los recicladores y las recicladoras de base, de poder aprender nuevas maneras de hacer y siendo mucho más eficientes, pero también siendo mucho más formales, cumpliendo horarios, rutas y frecuencias de recolección. Entonces, creemos que existen varias oportunidades, los roles de los diferentes actores son fundamentales y como decía nuestra colega antes, Andrea, tenemos que pensar el mundo post-COVID de una manera diferente. Y el rol de cada uno de nosotros es fundamental. No solamente depender qué es lo que dicen los presidentes o las presidentas, sino nosotros desde nuestra trinchera, desde cada uno de los espacios de accionar en cualquiera de las profesiones que hagamos, en cualquiera de las labores que hagamos. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu intervención. Definitivamente, por un lado, el reciclaje como tal es una parte del ciclo de gestión integral de residuos sólidos. Obviamente hay otras fracciones de los residuos que también deben ser tratadas y que hay muchas oportunidades, como ya también se comentó previamente. Entonces, en este sentido, no queda más que seguir trabajando. Estaba revisando también un poco las preguntas, el número de participantes que tenemos de diferentes partes del mundo. Tenemos participantes de Bolivia, de Perú. Muy interesante. Están queriendo realizar contactos con la RENAREC para compartir experiencias. Esta situación del COVID también nos ha abierto ciertas puertas como para, mediante la tecnología, interactuar más, ¿no? Y compartir experiencias que al final nos ahorran tiempo, dolores de cabeza. Y finalmente recalcar justo lo que tú dices en una frase que es muy común, ¿no? Que no es cuánto se limpia, ¿no? Sino más bien lo importante es ensuciar menos, ¿no? Entonces, con eso, obviamente estamos solucionando gran parte de los problemas. Bueno, continuamos. A continuación, igual vamos a tener... no sé si vamos a tener nuevamente la participación de la representante de RENAREC, de acuerdo a lo que estaba planificado, en este caso de Laura. Y la pregunta es, ¿cómo la creación de organizaciones o asociaciones han aportado para el desarrollo de la mujer recicladora? Con respecto a temas como cuidado de los hijos, de los niños, también los temas de empoderamiento y también el reconocimiento como tal. Entonces, le voy a dar paso a Laura. Muchas gracias. Sí, para nosotros, primeramente, organizarnos en las diferentes ciudades ha sido muy importante porque tenemos 52 organizaciones a nivel nacional de todo el Ecuador. Para nosotros ha sido muy difícil, pero tampoco ha sido que no podemos lograrlo. En el rol de mujer, como mujer recicladora, ha sido que nosotros tenemos roles de ser madres, esposas
y trabajar también en el reciclaje. En ese entorno hemos ido trabajando, o sea, muy fuerte a nivel nacional en organizarnos. Pero como nosotros muchas veces, nosotros decimos y nosotros mismos también pensamos que solo organizándonos nos podemos salir de la pobreza. Y eso ha sido muy importante como organizaciones, organizarnos para nosotros podernos en cada ciudad también sentarnos en las mesas de diálogo con los municipios. Entonces, así ha sido el rol de nosotros como mujeres. La otra pregunta que me hizo, ya me olvidé, ¿me puede volver a repetir? Sí, decía que cuál sería también, o sea, cuál sería el aporte de estas organizaciones en temas, por ejemplo, como reconocimiento de las labores que hacen y también en cuidado de los hijos, que facilitan, digamos, en cierta manera o que de alguna manera soportan, digamos, el trabajo que ustedes hacen, porque obviamente, como usted lo ha mencionado, ustedes tienen muchas tareas, muchos roles y obviamente es extremadamente complicado cumplir con todos ellos. Entonces, un poco cuál es ese apoyo, digamos, que las organizaciones o asociaciones pueden brindar. Bueno, nosotros igual como organizaciones y como federación también, nosotros hemos ido también viendo en diferentes ciudades que eran los guaguacentros, para poder también dejar a nuestros hijos en los guaguacentros que antes eran las guarderías, para poder nosotros salir a trabajar, porque igual nosotros como somos recicladores, nosotros hay a veces que nos toca salir a trabajar en la noche, en el día o a la madrugada. Nosotros dependemos en cada ciudad o en cada sector, también dependemos de a qué horas hacen la recolección de la basura. Entonces nosotros, como en muchas veces nosotros abrimos las fundas y recuperamos el material reciclado, entonces hemos tenido que ver cómo organizarnos para ver cómo también nosotros dejamos a nuestros hijos que estén seguros en las guarderías. En otros lados también hemos tenido que ver que habían antes también que daban refuerzos a los niños saliendo de había unas fundaciones que les apoyaban en refuerzo a los niños de las escuelas para que ellos salgan de la escuelita y se vayan a esa fundación que les enseñaban a seguir dando más matemáticas, que hagan sus deberes. Entonces, todo eso hemos ido nosotros también para que nuestros hijos queden más cuidados, porque cuando nosotros nos organizamos, a nosotros los municipios nos dijeron, ustedes ya no pueden trabajar con los niños, porque nosotros antes trabajábamos con nuestros hijos en los botaderos, en las calles, que todavía se sigue viendo, que falta mucho por trabajar. Nosotros también como RENAREC y también el municipio, porque también depende del municipio, porque todavía hay muchos niños que trabajan, pero por lo menos de la federación, las organizaciones que ya estamos organizados, ya no salimos con los niños a trabajar. Entonces, eso ha sido el cuidado de nuestros hijos. Gracias. Nosotros también como organización, ¿sí? Sí, se estaba cortando, sí, le dejo terminar. Ya, y nosotros también como organizaciones, también somos la economía del país. Eso o sea, eso también a veces el municipio o el gobierno no lo ve, y tampoco el ciudadano, que nosotros también somos parte de la economía. Cada organización que hacemos aquí en el país somos la economía, porque aportamos a la economía del Ecuador como organizaciones, y como organizaciones también ha sido una base fundamental de organizarse para poder trabajar organizados, trabajar como asociaciones y poder apoyar también en el entorno de los recicladores. Habemos la mayoría somos de las personas de la tercera edad, con discapacidad, madres solteras. Entonces, eso también es una organización que nosotros, los jóvenes, digamos, no hemos podido dar una fuente de trabajo a nuestros compañeros que son de la tercera edad, porque ninguna empresa les da, pero eso es una gran, o sea, ha sido
base fundamental como para mí en mi organización y muchas organizaciones que están trabajando, y también nosotros hemos ido difundiendo que nosotros somos de la economía popular solidaria y que debemos ser solidarios con los compañeros. Entonces eso también es una gran oportunidad que le hemos dado trabajo a nuestros compañeros de la tercera edad, porque ellos ya no tienen trabajo y ellos han vivido por décadas de este trabajo. Eso ha sido lo más importante también, trabajar organizados, que se puede dar fuentes de trabajo a los demás. Muy bien. Javier. Sí, muchas gracias por su intervención. Vamos a ir avanzando porque estamos un poco con el tiempo complicado. Vamos con la última pregunta a los panelistas, a Andrea Quesada, de PNUD. La pregunta es, ¿a través de qué mecanismos será posible fortalecer la inclusión formal y generar una fuente segura de empleo digno para las mujeres y grupos vulnerables que participan en el sector de reciclaje? ¿Cómo se relacionan estos desafíos con el financiamiento climático en el sector de residuos desde un enfoque de género? Le doy paso a Andrea. Bueno, muchas gracias, Javier. Yo creo que me han hecho una de las preguntas más difíciles. Y por ende creo que quería compartirles una slide únicamente de ejemplo. ¿Me confirmas que la ven bien? Sí. Ok, ¿Le perfecto. puedes poner en modo presentación, por favor? Ya, un segundito. Ahí estamos. Bueno, con este slide y con el mecanismo, realmente tenemos que construir cómo pensamos el género y la gestión de residuos. No podemos seguir creyendo que el género por un lado, gestión de residuos por otro lado, cambio climático por otro, ciudades sostenibles por otros. Tenemos que empezar a pensar en conjunto en una economía basada en los ODS, en donde los proyectos y los programas no se enfoquen únicamente en un aspecto y que dejemos de trabajar en estos silos que por lo general hacemos. Este ejemplo precisamente es un proyecto en Perú, que ha sido implementado por PNUD y por PENUMA, en donde se ha tratado precisamente de tener una gestión de residuos inclusivas. Y como ven en la figura, son múltiples los diferentes ODS que se atienden a través del proyecto. Y el tema de género y el promover la igualdad y el empoderamiento de las mujeres es parte fundamental, como vemos, de todo este universo. ¿Fundamental para qué? Pues para poder tener finalmente iniciativas mucho más efectivas, eficientes y sostenibles en el tiempo, que sean iniciativas también que las personas se apropien de ellas. Creo que ahí Laura nos dio varios ejemplos de la importancia de apropiarnos de estas iniciativas. Una vez que tengamos esta visión común, creo que el primer paso esencial para poder lograr esta transición hacia empleos verdes, decentes, inclusivos y género responsivos es empezar a generar alianzas. No podemos de nuevo trabajar por separado, no es solamente fortalecer a los grupos de base. Creo que ahí una de mis tocayas, Andrea Dajic, precisamente me hizo un hincapié, una pregunta sobre por qué no se incluyen las municipalidades a los recicladores y recicladoras de base. Bueno, precisamente porque no se han establecido estas alianzas donde sean los gobiernos locales, los grupos de base, la academia, los tomadores de decisiones, no solo municipales, sino también a nivel nacional, que estén participando activamente para ver cómo poder integrar y fortalecer toda la cadena de valor. Y que de nuevo la formalización de estos procesos no implique la exclusión de quienes ya los están haciendo desde hace tiempo. El segundo, yo creo que punto absolutamente clave en esta visión integral son políticas integrales de gestión de residuos. No podemos de nuevo tener políticas que solo te hablen de los aspectos técnicos relacionados a la gestión. Tienen que ser políticas socialmente responsables. Y hay ejemplos. Perú es uno de los ejemplos que tienen no solo una ley donde lo incluye como un principio, tiene un plan estratégico donde se incluyen metas y acciones. Costa Rica tiene algunas también esbozos y Guatemala también. Entonces creo que aquí es donde podemos de nuevo, de manera regional, aprender a generar estas políticas.
Por último, creo que tenemos que ver todo el proceso como una teoría de cambio, donde reconozcamos a las mujeres que están participando, donde tengamos procesos que las empoderen y que de nuevo atiendan estas desigualdades y finalmente que puedan también participar en la distribución de los costos y de los beneficios asociados a todo el proceso de nuevo de gestión de los residuos. Sobre el financiamiento climático, bueno, el financiamiento climático precisamente puede ser el motor que nos lleve a ir fortaleciendo las condiciones habilitantes necesarias para poder lograr esta transformación social y ambiental, porque lo es en ambas direcciones, que permita ir generando las políticas, porque esa es una de las condiciones habilitantes claves, fortaleciendo a los grupos de base, fortaleciendo sus capacidades, fortaleciendo también las capacidades de los gobiernos locales e integrando todo el aspecto de innovación, de transferencia de tecnología con lo que es la academia. Y entonces ahí es donde este financiamiento y de nuevo donde si pensamos en estas iniciativas de gestión de residuos de manera integral, podemos entonces tener de situaciones de gane-gane y justificar de nuevo que el financiamiento climático sea dirigido hacia esta integralidad que va a contribuir a múltiples objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención en la que nos muestras la integralidad o la visión integral que debemos tener, ¿no? Justamente para abordar todas estas problemáticas y es muy interesante. A continuación, como parte, bueno, la verdad es que tenemos una gran cantidad de preguntas que obviamente por temas de tiempo no las vamos a poder responder, sin embargo, o sea, las vamos a responder, pero no ahora en vivo. Así que vamos a sistematizarlas y con el apoyo, el tiempo de nuestros panelistas, vamos a responderlas y vamos a generar un documento, el cual luego va a ser compartido con todos los participantes y, bueno, también extendido a demás personas interesadas. Voy a solo hacer dos preguntas que les estoy tomando aquí un poco también, digamos, de manera general. Una de ellas dice, y está dirigida hacia el PNHITS, la pregunta es si se cuenta con gestores ambientales acreditados por el MAE para el tema específico de reciclaje y para los recicladores de base. La pregunta concretamente es si los recicladores de base requieren algún tipo de acreditación para la realización de sus actividades. Le doy paso a Joana. Ok, bueno, hay que entender dos cosas en este tema. El tema de gestores ambientales en la normativa ambiental o en esta categorización como Ministerio del Ambiente está relacionado como un gestor para no peligrosos netamente con los intermediarios, o sea, los que tienen la posibilidad de tener un centro de acopio en donde pueden ellos realizar el reciclaje y mantenerlos al acopio hasta poder distribuirlo finalmente. Para el tema específico, siempre se confunde este tema con el tema de recicladores de base como tal. Para el tema de recicladores de base no hay una regularización o algún certificado que como Ministerio del Ambiente otorguemos, ya que por un lado el trabajo del reciclador de base, vamos por el tema informal, su actividad es de manera esporádica. Y por otro lado, no tienen un sitio fijo de trabajo. Entonces, bajo estas dos condiciones, es imposible que el Ministerio del Ambiente pueda dar un certificado ambiental o alguna otra figura como autorización ambiental como tal a un reciclador de base. Es por eso que dentro del ERECODA, dentro del reconocimiento que está en el artículo 606 del ERECODA, esa competencia la deja a los GATS municipales. Ellos tienen que buscar el documento habilitante para poderles dar a los recicladores de base para que puedan operar en cada jurisdicción. Pero haciendo una recopilación como Ministerio del Ambiente, el reciclador de base como tal no existe una regularización ambiental. Muchas gracias, Joana, por tu respuesta. Finalmente, una pregunta para Andrea de PNUD. Dice, ¿cómo hacer posible la inclusión de los recicladores en un contexto
donde las concesiones o privatizaciones en la gestión de los residuos se refiere, en el cual hay malas prácticas, dice. ¿Cómo generar la conciencia social empresarial y la inclusión de estos sectores? Muchas gracias, Sheila o Sheila, no sé cómo se pronunciará por tu pregunta, pero creo que ahí es precisamente donde estas alianzas son absolutamente estratégicas, porque de hecho que uno de los sectores absolutamente clave que tiene que estar o formar parte de estas alianzas es el sector privado. Y desde estas alianzas lo que podría suceder es que haya algún tipo de certificación social a estas actividades. ¿Qué estamos pensando? Bueno, hay una serie de certificaciones como los sellos de la igualdad de género que el PNUD ha desarrollado para diferentes instituciones, para el sector público, también lo trabaja con el sector privado, en donde haya algún reconocimiento o galardón cuando se están, de nuevo, desarrollando estas actividades. ¿Qué me refiero con esto? Que aquellas instituciones o aquellas, en este caso, empresas que estén haciendo las cosas bien, su producto sea reconocido y tenga un valor extra, que sea reconocido no solamente a nivel del consumidor en general, sino también ya pensando un poquito más en lo que es la economía circular en relación con otras empresas que podrían comprar la materia prima que se está generando. Esta certificación entonces podría precisamente recibir como estrellitas o colores, dependiendo de nuevo cómo involucran a los recicladores y recicladoras de base, cuáles son las condiciones laborales de estas personas, cómo están generando sus capacidades, cómo están fortaleciendo también el que estas personas tengan las necesidades básicas para poder realizar su trabajo, y entre las necesidades básicas está, por supuesto, la economía del cuidado. Como Laura nos decía, el centro de guaguas, me encanta ese nombre, es absolutamente esencial para que las mujeres puedan desarrollar estos tipos de trabajo con calma, con paz, de tener a sus hijos en un lugar seguro donde están aprendiendo. Entonces yo creo que ahí también tenemos que ser creativos y creativas de realmente darle este valor agregado a la inclusión, a la equidad. Es, por supuesto, un principio, deberíamos hacerlo moralmente, pero desafortunadamente en algunos casos esto no se da. Entonces, ahí es donde realmente poder, de nuevo, que haya un valor agregado al producto, donde estas empresas reciban algún beneficio al hacer las cosas bien. Me recuerda esto a un ejemplo en Perú. Bueno, muchos de los ejemplos que les he venido diciendo son en Perú, pero este es particularmente interesante porque a partir de estas alianzas es que se genera una empresa que se llama Life Out of Plastic, Loop, en donde las mujeres están recolectando el plástico de las playas y a través de una alianza con diseñadoras de alto nivel pudieron utilizar ese plástico como materia prima para generar una serie de productos, bolsos, bandanas y diferentes productos de muchísima calidad. Y eso a su vez tenía ese reconocimiento de que era una empresa, las diseñadoras, liderada por mujeres, pero también las recicladoras de base eran mujeres. Entonces, asociado a eso, y por eso es que yo digo, estas alianzas son estratégicas, se les une un grupo, ¿verdad?, de relaciones públicas donde se logra visualizar este aporte y, de nuevo, tratar de comercializar estos productos con un mayor nivel. Concientizar también a los consumidores para que busquemos este tipo de alternativas. ¿Verdad? Todos hemos visto los sellos de Fair Trade, de cambio climático, pero ¿por qué no pensar también en un sello de igualdad, en un sello de las mujeres, en donde de nuevo con nuestro consumo responsable estemos apoyando a que estos vicios que vos mencionabas, a que estas malas prácticas se subsanen de nuevo desde un punto de vista comercial? Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea.
excelente tu intervención. Quiero resaltar el tema de impulsar justamente este crecimiento de los recicladores de base, ¿no? Para justamente que a través de la innovación, de la creatividad, también de la conciencia ciudadana puedan trascender, ¿no? Puedan seguir avanzando, puedan seguir desarrollándose. Creo que todos tenemos derecho a ello y mucho más de estas personas que hacen una labor muy importante en el ciclo de la gestión de los residuos y que, como hemos comentado, ha sido muy invisibilizado o simplemente poco considerado. Bueno, quiero de mi parte agradecerles finalmente por la presencia, intervención a los panelistas, también a todas las personas que han estado espectando esta transmisión. Le voy a dar paso finalmente a Marina Rivadeneira, quien es nuestra especialista de género en el programa NDC SP. Gracias, Javier. Gracias a las panelistas, a las autoridades que han estado con nosotros, con nosotras en esta tarde. Yo solo quisiera resaltar algunas ideas. He dicho mucha cosa interesante, importante. Creo que es un debate inicial. Creo que hay muchas cosas por desarrollar todavía. Las contribuciones que hacen los recicladores de base en el ciclo productivo relacionado a la gestión integral de residuos es todavía invisibilizada en nuestra sociedad y es importante reconocer el valor no solo social, sino también económicamente. El tema de la informalidad y la precariedad en la que se realizan estas labores tiene que ser reconocido y a partir de ese reconocimiento tiene que ser atendido. No solamente con la política pública, sino también desde la ciudadanía hay una responsabilidad que se debe tomar en cuenta. Quiero resaltar lo que han dicho las panelistas con respecto a darle un rostro humano, darle una cara humana a la gestión de residuos, reconocer quiénes se benefician de la acción, quiénes son parte, en qué actividades están involucradas o no. Creo que eso es fundamental. También el dar respuestas y estrategias integrales. Cuando hablamos de respuestas y estrategias integrales, la integralidad implica observar todas las condiciones diferenciadas de las personas que son parte de este ciclo. Y ahí es fundamental el enfoque de género. El enfoque de género nos da esta ventaja cuantitativa y cualitativa de poder observar datos que no se observan desde la economía tradicional. Entonces, proponer una economía que ponga en el centro la dignidad de las personas y no solamente pensar en la acumulación del capital, la acumulación de las ganancias, sino en cómo se pueden distribuir de mejor manera para garantizar que haya más y mejores oportunidades para quienes participan en este proceso. Por otro lado, también quisiera rescatar las palabras de Laura, que son muy sentidas, pero que además representan a 20.000 recicladores y recicladoras de base en el caso de Ecuador, pero también a quienes a nivel regional y global se dedican a esta acción, que es: nosotras somos parte de la economía del país. Es decir, ellos tienen una importancia fundamental en la economía del país, pero además son parte del ciclo productivo y limpian con sus manos los residuos. Es decir, como mujeres, decía Laura, nos hemos ido metiendo poco a poco, de tal manera que hemos ido ganando espacios, pero es importante reconocerlo, ¿no? Por otro lado, también resaltar que en el contexto de COVID-19, la exposición y los riesgos que pueden estar sufriendo estas personas se han incrementado. Y esto nos ha permitido observar algo que ha estado presente, pero que lo hemos obviado como sociedad. Entonces es importante también darle una mirada. Y finalmente, algo con respecto a la transición hacia modelos más sostenibles, que es importante pensar en esto de empleos verdes que nos hablaba Andrea, pero que tengan como primordial objetivo el que sean dignos para las personas. Es decir, poder otorgar calidad de empleo decente a las personas. Fomentar la cooperación sur-sur y asegurar condiciones favorables que permitan que esa dignidad sea materializada. Eso quería decir, y también felicitar a la labor que realizan las recicladoras de base, la ciudadanía que cada vez más va generando conciencia de ser parte no solamente de la separación en la fuente, sino también de invitar y de ser parte del proceso de reciclaje inclusivo.
Muchas gracias a las instituciones que han participado en esta charla, a mis colegas las panelistas y también a las colegas de RENAREC, RECIBESI, que siempre han estado muy cercanas en este proceso de generar sensibilización y conciencia. Y quiero darle paso a Cristian López, que es el coordinador del programa de apoyo a la NDC en Ecuador, para que nos ayude con un saludo de cierre. Reiterarles que vamos a hacer una sistematización con la cantidad de preguntas que nos han hecho para que tengan en sus correos las respuestas que les puedan también apoyar para continuar con esta labor importante del reciclaje inclusivo. Muchísimas gracias, María Inés. Yo solo quería, en nombre del proyecto NDC del Ministerio del Ambiente, darles las gracias a todos los panelistas y a las autoridades que estuvieron también presentes en este importante evento. Como ya lo han dicho mis colegas, esto es parte de nuestra estrategia de fortalecimiento de capacidades que venimos y que continuaremos implementando desde el proyecto. Así que muchísimas gracias a todos y todas, también los participantes que fueron parte de este espacio. Tuvimos en su punto máximo 150 personas de aproximadamente 5 países. Así que muchas gracias nuevamente y nos despedimos. Gracias, hasta luego. Okay, muchas gracias.